Yo creo que él era su destino, ¿no? Acá cuando está en la Argentina todavía no existe en la Argentina los grandes esotéricos que existían en Europa, entonces él viaja a Europa con la intención de pintar y con la intención de contactarse con los que se llaman hoy en día grandes iniciados de Europa. Tiene contacto con Crowley, tiene contacto con Steiner y con toda la gente que en ese momento en Europa estaba trabajando con estos conocimientos. Bueno, hay muchos temas. Creo que el primer contacto es la muerte de la hermana. A los 3 años muere una de sus hermanas y la primera pregunta que uno se hace cuando fallece alguien muy querido es qué es lo que pasa después de la vida y de la muerte. Esa primera pregunta de qué es lo que pasa, si hay vida después de la muerte, es una pregunta esotérica o de conocimiento. Y esto es lo que a él probablemente lo encamine el resto de su vida a estos conocimientos, pero probablemente él ya tenía la necesidad, o sea, él ya vivía experiencias que otros no experimentaban, entonces lo interesante de la obra de Sul Solar es que él tiene estas vivencias, pero él no solo se queda con las vivencias, sino que él estudia, que es un trabajo muy arduo, el conocimiento esotérico. Y además esto lo plasma en arte porque es un artista, entonces él lo plasma en su obra pictórica, pero también en toda su obra literaria, ¿no? Como la creación de un lenguaje como el neocriollo. El neocriollo es un lenguaje creado por Sul Solar. Por un lado, hay que entender qué es lo que estaba pasando en la Argentina en ese momento. En la Argentina se estaba encontrando. Entonces había algunos que seguían toda la línea clásica y otros que querían algo más nuevo. Siempre hay que pensar que Sul Solar es un creador. O sea, él tenía que inventar, crear algo. ¿Por qué? Porque él estaba en un mundo nuevo, donde había nuevas sensaciones y nuevas experiencias, y cómo podía expresar eso. ¿No? Con el lenguaje viejo, el normal, ya no le servía. Tenía que crear un nuevo lenguaje para expresar estas vivencias que él tenía a través del Sansín. Empieza en el año 24 un encuentro con Crowley que le pide que trabaje el I Ching, que es lo que estaba haciendo Crowley con aquellos que tenían la capacidad de visionar. Yo creo que no es casualidad de que Sul Solar se haya encontrado con Crowley, porque él en cartas que existen en el museo se habla de sus vidas anteriores en las cavernas en China. O sea, el I Ching como chino también es muy interesante. Pero siempre Sul Solar está trabajando lo mismo, que esto es lo más importante. El I Ching son como 64 puertas al pensamiento. Si yo tiro el tarot son también los 12 arcanos, que son formas de pensamiento. Entonces en toda la obra de Sul Solar lo importante es que él trabaja el pensamiento como una energía, como una vibración, en donde de acuerdo a lo que uno esté pensando, uno crea su propia realidad. Entonces, si uno tiene la capacidad de poder estudiar todas las puertas, ya sea o por el I Ching, o por el tarot, o por la Kabbalah, que es lo que trabaja Sul Solar, uno puede, digamos, crear su propia realidad, entiende dónde está parado y no se lleva por las emociones. Entonces lo importante es trabajar las formas de pensamiento. Crowley es un encuentro de Sul Solar con Crowley, como fue un encuentro de Sul Solar con Steiner, como habrá tenido otros encuentros Sul Solar que lo encaminaron a Sul Solar hacia un rumbo. Por eso es tan interesante, si uno estudia
la serpiente en la obra de Sul Solar, porque uno se va dando cuenta del trabajo de Sul Solar, cómo se va metamorfoseando hasta llegar a una serpiente iluminada en su rostro. La iniciación es todo el camino de Sul Solar. Bueno, en realidad en el año 97 tengo una expresión, una sensación de que Sul Solar y Steiner tenían relación, y estábamos conversando con los suizos para traer la exposición de Rudolf Steiner. Entonces le pedí permiso a Beaumarchais para hacer una investigación de la relación de Sul Solar y Steiner. Y encontramos, por supuesto, muchísimas coincidencias, entre ellas que Sul Solar había asistido a conferencias dictadas por Steiner. Trajimos la exposición, que fue en el año 2000, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Steiner. Beaumarchais me contrata para trabajar e investigar la obra de Sul Solar, que estaba en cajones. O sea, en realidad, cuando entro al museo, había muchas personas que no entendían que la obra de Sul Solar era esotérica, no entendían lo que era. Lo primero que encuentro son los cuadernos de Sul Solar, donde él escribe las visiones. Esto es parte de su letra, ¿no?, de trabajando los hexagramas. Entonces lo que se hizo fue fotocopiar los libros y empecé a leer estos ansignos que estaban escritos en neocriollo, que era bastante difícil, pero entre todos los textos, y muy despacito y con 5 diccionarios delante mío, porque mezclaba inglés con alemán, juntaba palabras, inventaba palabras, siempre derivadas o del italiano, del inglés, del alemán o del castellano. Bueno, y así de a poquito fui traduciendo los ansignos. Pero Sul Solar además no solo había escrito en sus cuadernos, que ahí fue desarrollando lo que es el neocriollo, sino que después también los mecanografía en años posteriores, mecanografía los hexagramas y las va siempre corrigiendo. Entonces, a partir de ese trabajo, logré hacer una traducción del neocriollo al castellano de los ansignos. Bueno, después de hacer el trabajo de traducción del Sansignos y después de encontrar las correlaciones, porque ese es otro trabajo que hice, que fue encontrar qué visión corresponde a qué cuadro, ¿no? Que si eso lo explica Borges, que tenía este trabajo Sul Solar. Entonces uno se empieza a leer, se empieza a dar cuenta que hay partes de las lecturas del Sansigno que corresponden a los cuadros. Después de eso, bueno, Elena Beaumarchais me pidió que haga el trabajo de las grafías, que es la obra final de Sul Solar, que es fascinante, casi toda la pinta en el Tigre, es una obra muy interesante, donde cada uno de estas formas corresponde una letra. Entonces yo estoy mirando este cuadro de Sul Solar y yo no lo sé porque no lo conozco, pero aquí hay un texto y este texto es sanador. Entonces esta pintura de Sul Solar, ¿qué estoy haciendo? Me está sanando, está vibrando con una energía de pensamiento sanador. Y esto es, por eso es un iniciado, es el trabajo final. Él tiene más de 200 grafías con 12 alfabetos, que los va siempre mutando, cambiando y cambiando con las diferentes formas de grafías. Pero esto es lo importante. Entonces el trabajo que hice fue, algunas grafías ya estaban, se sabía cuáles eran las letras que correspondían a cada uno y otras no. Bueno, lo que hice fue leerlas todas, que están escritas en neocriollo. Entonces si vos lees no entendés nada, pero como yo ya había trabajado con el Sansignos, podía entender cuál era el mensaje. Entonces, pero lo que es muy interesante de las grafías, como él trabaja, que llega a través de la astrología y de los elementos, y todo tiene que ver con cómo cada energía está simbolizando
algo. O sea, él trabaja, Azul Solar trabaja con 12 energías que tiene que ver con la astrología, con los signos zodiacales, con las notas musicales, con los planetas, con los colores, y cada uno de estos es una energía, representa una energía. Y eso, y el trabajo final, que todavía no está editado, que ojalá algún día lo podamos editar, que lo voy a resumir acá, tiene que ver con este mismo pensamiento, pero llevado al tablero, al panajedrez, donde cada una de estas letras y formas corresponde a un pensamiento. Entonces, por ejemplo, el pensamiento de la pasión, o de la relación, o del tiempo, o de la cantidad. Y esto, él lo lleva, era un genio Azul Solar, obviamente, lo lleva al panajedrez. Entonces, cuando él está jugando con el otro, el panajedrez, en realidad está haciendo una lectura astrológica, como si leyera una carta, una revolución solar, una carta astral. Era fascinante. Por eso se pasaban horas y horas jugando al ajedrez con Marechal, jugando con Borges, porque estaban haciendo una lectura, como si tirara el tarot o como si me tirara el I Ching. Lo importante de él es que estas ideas de él no quedaron solo con él, sino que quedaron, por ejemplo, le enseñaba a Borges, le enseñó a Marechal, le enseñó a Calvetti. O sea que estas ideas que tenía Azul Solar se pueden ver en otras obras en la Argentina. Es una semilla que él planta, que es muy importante poderlo seguir trabajando, que está muy verde, que hay que seguir estudiando para entender lo que es la Argentina.